Máxima potencia. Máxima potencia. Estamos en época muy recientemente, después del inicio de clases. Mucha gente estará todavía ajustándose a las nuevas rutinas. Hablamos de los papás, pero principalmente los chicos. Ellos que disfrutaron de unos cuantos meses, no sé cuántos son ahora de meses de vacaciones, con libertad, de hacer lo que quisieran, de descansar más y de todo, de estar libres de todo eso que implica la disciplina del colegio, tuvieron que volver, porque así es la vida y hay que volver, hay que educarse y todo lo demás. Pero no quita que esto puede llegar a ser un momento difícil para ellos. Y para eso invitamos a alguien que va a darnos a nosotros, a todos los que estamos escuchando y especialmente a las familias, los tips ideales para que esta transición, que puede llegar a ser difícil, se pueda manejar de la mejor manera posible. Le damos la bienvenida a la magíster Mary Vaca, que es máster en neuropsicología educativa y clínica y es psicoterapeuta. Buenas tardes, Mary, ¿cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla, Mary. Muchísimas gracias porque, como digo, esto es un espacio de charla necesario. Esto que dije, bueno, es algo que se ve, se conoce, digamos, ¿no? La transición puede llegar a ser difícil, pero tú como especialista, Mary, cuéntanos qué cambios emocionales especialmente pueden llegar a experimentar los niños y adolescentes en las primeras semanas después de volver a clases. Bueno, primero me encanta el tema que estamos tratando, creo que es súper importante como tema de prevención, ¿no es cierto? Topar estos temas que son relevantes para las familias, para los pequeños y para los docentes también. Es decir, fomentar estos espacios de conversación para la comunidad educativa es súper, súper importante. Y bueno, respecto a la pregunta, en las primeras semanas es normal que surjan estos sentimientos, estas emociones ambivalentes. ¿Sí? Por un lado, la alegría, la felicidad, la emoción de regresar al cole, de ver a sus compañeros, a los docentes, etcétera, pero también un poquito de ansiedad, de irritabilidad, de temor, tristeza, en los peques por la separación de sus familias, de sus padres, de sus cuidadores, y en los chicos más grandes por romper estas rutinas un poco más libres, un poco más abiertas de las vacaciones y empezar de nuevo con las rutinas que son un poquito más complejas, ¿no? Claro, pero hay casos y casos, ¿no? Algunos tienen esta situación un poco más fuerte. ¿Por qué puede llegar a ser diferente entre unos y otros? Bueno, recordemos que cada ser humano es un mundo diferente, ¿no es cierto? Y todos reaccionamos de maneras diferentes a los estímulos que nos brinda el ambiente. Sin embargo, es importante recordar que el cerebro necesita un periodo de ajuste, ¿sí? Depende del ambiente, depende de las rutinas que los padres generen, de la forma en la que los niños sean aceptados o recibidos en el colegio. El cerebro reacciona de manera diferente, pero sí es súper importante recordar que durante las vacaciones se flexibilizan ciertos procesos cognitivos. Se flexibilizan también rutinas, el tema del sueño, de la alimentación, ¿no es cierto? Es diferente. Por lo tanto, cuando los chicos y los niños o niñas tienen que regresar a contextos escolares, el cerebro tiene que hacer un sobreesfuerzo, ¿sí? Tanto a nivel emocional como a nivel cognitivo, y esto demanda también ese cansancio emocional. Por eso muchos papitos o muchas mamás verán que los chicos llegan súper cansados del cole las primeras semanas y llegan a dormir prácticamente porque su cerebro, su cuerpo se está reajustando a estas nuevas rutinas que son fuertes también para ellos, ¿no? Claro, y que, como decíamos, es un reajuste a veces drástico, ¿no? Del no hacer nada, a veces en la casa, descansar, que para eso son las vacaciones, o de hacer deporte, lo que sea, a volver a la rutina de sentarse frente a un aula, ¿no? Eso también, el impacto. Totalmente. Y ahí, claro, el rol de los papás un tiempo antes, ¿no es cierto? En generar rutinas sanas, en proveer recursos necesarios, el tema de alimentación, sueño, anticipado, sí generan reacciones mucho mejores, ¿no es cierto?, de adaptación. Claro, y eso era justamente la pregunta que te quería hacer, el papel del tema de la salud, de la alimentación, los hábitos de sueño incluso, juegan un papel importante en la rutina en general de los chicos, pero más que nada en esta época de regreso, ¿verdad? Totalmente. A ver, el sueño es un tema sumamente importante, muchas veces infravalorado, no solamente en contextos escolares, infantiles o adolescentes, sino también en el nuestro como adultos, ¿no es cierto? Vale la pena recordar que el sueño es una especie de
hace una especie de limpieza en el cerebro, ¿sí? Mediante un sueño adecuado, mediante las horas adecuadas de sueño, lo que sucede en el cerebro es que se consolidan aprendizajes, existe mayor plasticidad neuronal, la memoria se consolida también y la parte emocional se regula, ¿sí? ¿Qué pasa con los niños o los adolescentes que tienen buenos hábitos de sueño? ¿Sí? La parte de la amígdala que se encarga de las emociones está regulada, ¿sí? Y por lo tanto tienen mayor capacidad de afrontar estos procesos de adaptación que son fuertes. Mientras tanto, cuando no hay estas rutinas de sueño, cuando se utilizan, por ejemplo, en los chicos dispositivos hasta altas horas de la noche o los niños no tienen las horas necesarias de sueño, la amígdala está súper reactiva, por eso se suelen ver niños haciendo berrinches o adolescentes súper reactivos o con síntomas de ansiedad, con crisis de pánico, porque su cerebro no ha descansado lo suficiente y las áreas del cerebro que deberían estar activas no lo están. Más bien se reactivan otras que no les permiten adaptarse de manera adecuada en los ambientes escolares. De acuerdo, entonces la primera indicación, la primera instrucción para los papás que nos están escuchando sería ayudarles a tener un sueño lo suficientemente extenso para mejorar, digamos, su salud emocional. Ajá, por un lado el sueño, ¿no? Pero también recordar que los hábitos de salud en general, es decir, el sueño conjugado con una alimentación saludable, con el deporte, el movimiento, las actividades artísticas o de recreación, porque recordemos que somos un todo, ¿no? Y en ese sentido, el sueño cumple un papel sumamente importante junto con los otros pilares ligados a la salud física y mental. Y el tema de las pantallas que mencionabas, Mary, es muy interesante. ¿Qué pueden hacer los papás? Bueno, ahora creo que todo el mundo, desde muy chiquititos, estamos pegados a las pantallas y no podría decir están porque sería hipócrita de mi parte, pero en el caso de los estudiantes, los niños pequeños, los adolescentes, ¿cómo pueden hacer los papás para tratar de regular un poco el uso de las pantallas, especialmente en horas que deberían dedicarse a estudiar y a dormir? Bueno, es súper importante este tema de la entrega de los dispositivos. Debe ser súper regulado y estudiado, primero por los padres, incluso si pueden tener una consulta con un profesional es muy importante. Mientras más retardemos la entrega de dispositivos es mucho mejor y cuando lo hagamos con mucha responsabilidad. Yo sugiero mucho en consulta en temas de psicoeducación proporcionar, por ejemplo, un contrato, ¿no? Con horas específicas dependiendo de la edad, que los chicos entreguen el celular a ciertas horas de la noche, que haya un contrato de responsabilidad de uso, redes sociales no restringidas necesariamente, depende de la edad, pero sí con mucha supervisión. Esto les va a proveer a los chicos también generar responsabilidad emocional con ellos y con la responsabilidad que les es otorgada, ¿no? Sí es importante que los niños no duerman con sus celulares en las habitaciones, que entreguen o coloquen en algún lugar seguro y que el tiempo que utilicen las redes y el contenido que consumen sea supervisado. Sí, esto es súper importante. Sí, totalmente, totalmente. Y hablando de la salud emocional que decíamos hace un momento, la autoestima es gran parte de eso, ¿verdad? ¿Qué papel juega la autoestima en esta etapa de readaptación a la rutina escolar? Bueno, un papel súper importante. La autoestima, recordemos que impacta directamente en la forma en la que nosotros tenemos la percepción de amenaza o de seguridad frente a los retos. Por lo tanto, la autoestima, una autoestima adecuada, una autoestima alta, funciona como amortiguador. Sí, amortiguador frente al estrés escolar, al estrés social, a la capacidad que yo veo que tengo para adaptarme con seguridad. Mientras que una autoestima baja me hace sentir incapaz, ¿no es cierto? Amplifica la ansiedad, el temor social y obviamente no me permite adaptar correctamente en el contexto escolar. Haciendo más traumático, digamos, este momento de regreso, ¿no? Volver con esa autoestima baja a encontrarse con los compañeros y demás debe ser aún más complicado. Totalmente. En niños se generan síntomas somáticos, en adolescentes también, mucho retraimiento social, estos berrinches, temas somáticos inclusive que es importante conocerlos y bueno, vamos a hablarlos supongo más adelante, pero sí es súper importante reconocerlos para prevenir también muchos temas de salud mental que los ponen en situaciones de riesgo desde tempranas edades. ¿Y cómo se podría prevenirlos? Informándonos, sí, informándonos. Mira que es súper importante detectar, ¿no? Tener este nivel de inteligencia emocional
súper desarrollada. Los profes es importantísimo leer, educarnos sobre un niño que llega, qué sé yo, con ciertos síntomas, vómito, náusea, dolor de cabeza, sudoración excesiva, hace berrinches, no es un niño, entre comillas, mal educado o un niño malcriado, ¿no es cierto?, que quiere quedarse en la casa. Muchas veces son síntomas de ansiedad. Un adolescente que sale de clases continuamente, que se retrae socialmente, no es un adolescente rebelde necesariamente, tal vez está sufriendo una dificultad para adaptarse, mucha presión social, incluso bullying. Es súper importante que estemos alertas y no minimicemos todos los síntomas emocionales, sino que más bien exploremos un poquito más y nos eduquemos en ese sentido, ¿sí? Somos una comunidad educativa. Así es. Y mientras más apoyo y validación, estudios hagamos sobre todo el tema humano desde tempranas edades, pues somos agentes de cambio también para seres humanos con una salud mental más fortalecida. Estábamos hablando hace un momento de las señales que los papás deben detectar, deben observar para saber que los niños, los adolescentes, no están cómodos en el proceso de regreso a clases. ¿Cómo, o mejor dicho, más que cómo, qué recomendaciones podrías brindarle a los padres, a quienes nos están escuchando, para manejar estas sensaciones, ansiedad, nerviosismo o lo que sea que ellos estén sintiendo al regresar a clases? Bueno, primero, como te decía hace un momentito, poder detectar cuando el sistema nervioso de nuestros niños, de nuestros adolescentes está en constante alerta para ayudar a regularse. Entonces, por una parte, los padres ejercer este rol de reguladores. Siempre les digo en consulta a mis papás el ser termómetros o termostatos, elegir siempre el ser termostatos, aquellos que regulan, ¿no?, que sirven de reguladores emocionales, de dar calma, ¿sí? El validar, entiendo que te sientas así, hijo o hija, cuentas conmigo, yo también sentí esto, es decir, generar empatía, conexión emocional, ¿sí? Cometemos muchas veces el error de utilizar frases como no es para tanto, ya va a pasar, ya te vas a acostumbrar. Esto invalida mucho las emociones de los chicos y obviamente corta cualquier canal de comunicación que es importante para generar seguridad y apego, ¿no?, en niños y en adolescentes. Es no sentirse comprendido, tal vez, ¿no? O sea, ya va a pasar, no, tú no sabes lo que está pasando. Exactamente, y la emoción fuerte en una persona puede ser algo que desde el otro lado no sea muy entendido, pero el estoy aquí, voy a tratar de comprenderte, es decir, desde una escucha empática ayuda muchísimo a generar una sustancia súper importante que es la oxitocina en nuestro cerebro, que es la dopamina, que hace justamente que nuestro sistema nervioso se calme, se regule y obviamente tenemos mayor probabilidad de adaptarnos no solamente a ambientes escolares, ambientes en general, ¿sí? Y por otro lado, a los chicos, a los jóvenes, a los niños, es importante, a los niños con guía, obviamente, a los adolescentes ya más autónomos, el generar rutinas claras, el hacer su calendario de actividades ordenada, el hacer prácticas de respiración consciente, de relajación, escuchar su música favorita en las noches, tener rutinas de calma, también les proveen de recursos para adaptarse de mejor manera al ambiente escolar. Efectivamente, pero además de lo que decíamos, de la escucha, de saber cómo actuar, hay un tema con el ejemplo, el entorno, lo que los chicos encuentran en su propia casa para seguramente darles una fortaleza al momento de volver a clases y afrontar cualquier situación que se venga. ¿Cómo influye el entorno familiar a la forma en la que los chicos viven este cambio? Bueno, el cerebro infantil, el cerebro adolescente, el estar en formación, es altamente sensible a los climas, ¿no es cierto? Al clima escolar, al clima familiar. En este sentido, un ambiente de calma, de apoyo, de tranquilidad, de contención, nuevamente provee al adolescente o al niño la activación de ciertas áreas de su cerebro, ¿sí? La parte prefrontal, la parte frontal del cerebro se encarga de regular las emociones, de pensar de mejor manera, de generar actividades un poco más concretas, de abrazarnos en la emoción. Esta zona se activa. Mientras que en ambientes que son caóticos, ambientes difíciles, de grito, de desorden, más bien se activa la amígdala. La amígdala es encargada de las emociones, ¿sí? Pero se superactiva, se pone superactiva, entonces
la capacidad de los niños, de los adolescentes de regularse obviamente no es tan sana, ¿sí? Porque Claro. está súper bañada con todas las emociones y toda la parte frontal de nuestro cerebro, que es como el freno de un auto, ¿sí? Está dañada. Por lo tanto, la capacidad de adaptarse, de regularse, de generar entornos sociales que les permitan estar bien, obviamente se dificulta, ¿no? Claro. Bueno, y ahora que hablamos del papel de la familia, vamos a dejar claros, no todo está en manos de la familia. Hablemos ahora del rol que cumplen los docentes y la institución educativa en este proceso. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo deben actuar para recibirles y que se sientan de la mejor manera los chicos? Bueno, primero recordando que los chicos están viviendo un pequeño proceso de duelo. Cuando hay cambios, y esto es un cambio radical de vacaciones a clases, es un cambio que implica duelos, ¿sí? Interesante el uso de la palabra duelo en este caso. Sí, sí, sí. A veces pensamos que el duelo únicamente se da con muertes o con temas súper grandes, pero aquí también se dan duelos porque implica la transición, el dejar rutinas más libres, una alimentación diferente, vínculos con los padres, con los cuidadores de manera diferente, a transitar a rutinas un poco más estables, más fuertes, a temas escolares también que implican ciertos retos, en los adolescentes muchos retos a nivel social, ¿no es cierto? Entonces, los docentes y la institución educativa son figuras de apego súper importantes, son referentes emocionales, tal como los padres y cuidadores en casa. Los docentes y la institución educativa se convierten en eso, estas figuras importantes que acogen, que abrazan, que desde la empatía, desde la escucha empática, desde la validación emocional facilitan este proceso de adaptación, pero que también activan una parte súper importante en el cerebro de los niños y de los adolescentes que son las neuronas de espejo. Es decir, a través de cómo tú actúas conmigo, cuando estoy asustado, cuando estoy irritable, cuando estoy ansioso, cuando no quiero regresar a clases, yo aprendo a actuar también con mis compañeros, con mi entorno, porque recibí esto. Por lo tanto, en algún momento, cuando yo tenga que dar esto a mis compañeros, a mis hermanos, también lo voy a hacer porque aprendí a través del ejemplo. Claro, y eso, podría llevarnos a extremos, digamos, no tanto de parte de los padres como de los docentes y las instituciones. Es decir, sí, te estoy dando un buen trato y demás, pero ¿cómo evitar caer en el extremo? ¿Cómo evitar la sobreprotección, vamos a decirlo de esa manera, no recibirlos demasiado efusivamente para que capaz que lograr el efecto contrario y hartarlos, no lo sé. ¿Cómo evitar caer en eso? No creo que ser muy efusivo sea un exceso, ¿no es cierto? Pero tal vez empezamos a caer en el tema de sobreprotección cuando hacemos cosas que los chicos o los niños o niñas pueden hacer, ¿sí? También digo mucho en consulta, la sobreprotección obviamente es motivada por el amor, muchas veces un amor que cubre el temor, por experiencias de los padres, de la infancia o de los mismos docentes, ¿no es cierto? Pero la sobreprotección es una forma encubierta de violencia y es súper importante tomar esto en cuenta porque la sobreprotección le dice básicamente al chico, al niño, a la niña, tú no puedes, yo no confío en ti, tú no eres capaz de hacer esto, ¿sí? La otra visión, es decir, una educación responsable, un acompañamiento amoroso, tanto de docentes como de padres, que hace proveer justamente una autoestima adecuada, un amor propio, una validación, y eso fortalece al ser humano desde sus primeras etapas de vida. Hay gente que está escuchando este programa con mucho interés y que especialmente está interesado, está emocionado por ver y escuchar a Mary. Así que, Mary, tengo un saludo para ti de parte de Andrés Erazo. Es muy fan, me dice que es muy fan de Mary Vaca y quiere un saludo de ella. Oh, un saludo, Andresito, es mi hermano, así que le mando un abrazo fuerte. Y nada, te amo mucho. Saludos para ti, Noilu, también, que los amo mucho. Bueno, chévere. Un saludo también y gracias por escucharnos. Y tengo otro mensaje que dice, lindo programa, felicidades. No se identifica, pero muchas gracias de todas maneras. Es un placer poder tener este espacio, compartir este espacio con ustedes, acompañarnos mutuamente y tener conversaciones interesantes como la que estamos teniendo con Mary, que de paso va llegando a su fin, pero tenemos algunas preguntas más por hacer. Hablábamos hace un momento del regreso a clases, el cambio que eso implica en la rutina de los chicos, pero si bien posiblemente muchos padres digan, no, la primera semana de clases, las 2 primeras son un momento de concentrarse para volver a clases y demás, todavía hay
espacio para lo recreativo, para salir a jugar, para divertirse un poquito. No sé si en la misma duración que en las vacaciones, pero ¿todavía hay espacio para salir a jugar en las primeras semanas de clases? Sí, definitivamente. Y si no lo hay, pues hay que crearlo. ¿Sí? Recordemos que las actividades recreativas, el deporte, actividades extracurriculares, las actividades artísticas deben acompañar el proceso educativo a lo largo de todo el año. ¿Sí? No solamente en las vacaciones, sino que adaptarlas para que en el momento ya de entrar a clases, sí, al principio ir regulando los horarios, pero conforme continúe el año lectivo sí es importante incorporarlas. Recordemos que somos no solamente mente, ¿no es cierto? Somos mente, cuerpo, somos alma, espíritu, y es importante alimentarnos de estos diferentes espacios. Así es, efectivamente, y qué bueno, ojalá alguien lo hubiera dicho hace años cuando era la rutina, no, volviste a clases, no, anda a sentarte a estudiar. Totalmente. Y eso es lo lindo de la ciencia, bueno, yo amo la neurociencia, pero la ciencia y los estudios del ser humano nos permiten comprendernos de mejor manera y obviamente proveernos de mejores recursos para ir avanzando también, ¿no? Así es, efectivamente. Hablábamos nuevamente y todo termina retrotrayéndonos a lo que decíamos hace un momento de buscar señales, de observar el comportamiento, la forma de ser de los chicos en estas etapas. Creo que en todo momento, ¿verdad? Pero muy particularmente en las etapas de regreso a clases. ¿En qué momento, qué señales deben observar o llegan a observar los papás? Y es el momento de buscar ayuda profesional. Bueno, todo proceso de adaptación implica un tiempo, ¿sí? Yo aspiraría que unas 2 semanas, pero a partir de la 3ª o 4ª semana de persistencia de síntomas físicos, qué sé yo, como dijimos hace un momentito, dolores de cabeza, dolores de estómago, náuseas, etcétera, o temas neuroconductuales también, agotamiento, tristeza profunda, muchos miedos, falta de sueño, insomnio prolongado. Cuando predomina esto, por más de 2 semanas, 3 o 4 semanas, es súper importante buscar apoyo externo, ya sea con pediatras, con psicólogos, con neuropsicólogos, para trabajar conjuntamente con apoyo a los docentes también. Claro, ¿y qué tipo de tratamiento, en el caso tuyo, desde tu área de expertise y de experiencia, qué tipo de acompañamiento se podría brindar? Bueno, yo trabajo muy de cerca con los docentes, con la familia, con los chicos, los niños o niñas, generando una comunidad educativa. Es sumamente importante que cosas que trabajamos en terapia, qué sé yo, revisando los miedos, revisando cómo está su autoestima, cómo está el clima o el ambiente en casa, se conjugue con el trabajo escolar. Yo detecto, ¿no es cierto?, un niño que está teniendo, qué sé yo, una falta de hábitos en casa, voy a trabajar con los papitos para incorporar hábitos en casa que favorezcan al chico, y en el cole también, un tema también de apoyo en ese sentido. Si detectamos que hay una autoestima que debe ser fortalecida, pues trabajamos también con la comunidad educativa para que, generando estrategias conjuntas con papitos, en psicoterapia y en el ámbito escolar, pues levantemos a los peques, ¿no? Y les demos mayores herramientas. Y contención a nivel emocional y, si es el caso, a nivel psicoeducativo también. Perfecto, perfecto. Mary, para cerrar, ¿qué mensajes les darías a los papás de los niños y los adolescentes que están afrontando situaciones complicadas en el regreso a clases? Bueno, ser súper empáticos, recordar que nuestra calma como papás es el principal regulador, ¿sí? Recordar que todos somos diferentes, que vivimos diferentes procesos y que más bien este tiempo sea un periodo importante de generar vínculos, una escucha activa, tal vez salir a citas con sus hijos, generar más espacios de escucha y de vinculación emocional es súper importante. Bueno, y para los peques, para los adolescentes sobre todo, ¿no? Porque los peques dependen mucho de nosotros, pero para los jóvenes, el entender que todo proceso de cambio implica crecimiento y aprendizaje, y es una gran oportunidad para crecer, también que busquen espacios para hablar, ¿sí? Es súper importante. Me encanta que ahora yo tengo en consulta muchos adolescentes que piden a sus papás ir a terapia para hablar, porque necesitan hablar. Rompen muchos paradigmas de antiguas generaciones, pero hablan, y eso es muy importante. Entonces, chicos, chicas, hablar de los temores está bien, hablar de los procesos de adaptación es una gran oportunidad, y nada, trabajar siempre conjuntamente con también docentes, los papitos y los guaguas nos ayuda
a tener mayor adaptación y mayores herramientas en todo lo que tiene que ver con salud mental. Excelente. Mary, antes de despedirnos, dos cosas. Lo primero, por favor, danos un número donde los papás interesados en ayudar a sus chicos de esta y de cualquier otra manera que puedan, te pueden ubicar. Ok. Bueno, soy parte de Crecer, ¿sí? El número de teléfono es 098-98-23-593. Y bueno, somos Crecer. Perfecto. ¿En redes sociales? Sí, Crecer. Justamente, como Crecer nos encuentran, y nos pueden buscar, nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok, y estamos a las órdenes para ustedes. Aclarando que es Crecer, ¿no? Con la S Crecer, en el medio como mezcla de crecer y ser. Exactamente, como crecer de crecimiento y ser de ser humano, porque nuestro objetivo es ese, justamente, acompañarlos en su crecimiento personal, integral como seres humanos. Excelente. Bueno, iba justo a preguntar de dónde viene la S en crecer, pero más que explicado, perfecto. Eso era lo uno, Mary. Lo otro dice que viene por el lado de los saludos. Tengo un saludo de Carlos Espinosa, de parte de Charlie, me dice que te diga. Es un saludo para ti de parte de Charlie. Gracias. Carlos también nos dice, excelente radio, muchas gracias. Se recibe y se agradece ese mensaje. Valentino Paredes, que seguramente te suena de alguna parte, dice, un saludo y un abrazo a mi mamá. Luciana y Valentino, admiramos mucho a nuestra mamá. Así que, bueno, muchas gracias a ellos por ver esta entrevista y, bueno, no son los únicos. Aquí tengo algunos mensajes más de gente que admira, aunque seguramente no al mismo nivel, pero admira también a Mary. Daniel Erazo, en este caso sí hay parentesco, dice, un abrazo muy grande para Mary de parte de su fan número 1. Gracias por su dedicación. Gracias a su dedicación, cariño y paciencia, hoy puedo decir que tengo una buena vida. Muchas gracias. Es impresionante el impacto que el trato adecuado a la mente y al ser de cada persona puede llegar a tener, ¿verdad, Mary? Totalmente, no, muy agradecida, les amo mucho a mis hijos, muy agradecida de que me acompañen, mi motivación, mi motor. Y bueno, la gente que ha trabajado conmigo siempre lo hago con mucho cuidado, con mucho cariño a sus almas, a sus mentes y entregando lo mejor de mí siempre. Gracias por escribir. A ti, gracias por venir, Mary. La Magíster Mary Vaca estuvo aquí de visita en Máxima Potencia, dejando algunos conceptos muy poderosos, muy impactantes y muy importantes de ponerlos a prueba, en marcha, ahora que estamos a tiempo, ¿no? Si los chicos están experimentando algún problema en su regreso a clases, ahora es cuando. Mary dejó algunos buenos consejos, dejó también su número para quienes necesitan un poco más de algún tratamiento que les ayude. Simplemente, Mary, muchísimas gracias. Un placer y un lujo tenerte aquí de visita. No, gracias a ti nuevamente por la invitación y siempre a las órdenes también para quienes deseen trabajar en la salud mental de sus peques, de sus adolescentes y de ustedes en general. Gracias nuevamente por la invitación. Máxima potencia. Máxima potencia. Sonido al límite. Energía sin frenos.